Con el apoyo de La Cascada, orgullosamente boliviana, Clínica Los Andes y Hansa, Soluciones Médicas. Red 10 presenta Trascendentes Podcast. Notables del séptimo arte en Bolivia. Hola a todos, estamos en una nueva edición de esto que es Trascendentes Podcast, con una personalidad multifacética. Él es escritor, es comunicador, cineasta, crítico de cine, fotógrafo, investigador, periodista, en fin, una gama enorme de oficios y de especialidades que tiene nuestro invitado de hoy. Él es Alfonso Gumucio Dagrón. Y bueno, es un placer estar con él para hablar de lo mejor del cine boliviano. Muchísimas gracias por recibirme. Moro, muchos te conocemos como Moro. ¿De dónde viene el apodo? Bueno, he contado la historia muchas veces, la vuelvo a contar para quienes no la conocen. Yo nací en el exilio, yo nací en Buenos Aires, mi padre estaba exiliado ahí. Y obviamente él pasaba una situación que no era muy confortable económicamente. Y cuando yo nací, lo último en lo que podían pensar era pues en bautizarme, ¿no? Había un tío, de esos tíos de cariño, de esos tíos que no son relacionados por sangre, sino por el cariño, que era el pajarito Prudencio, que estaba también exiliado en Buenos Aires, y que venía al pequeño departamento que tenían mis padres, ahí cerca de hecho del Obelisco en Buenos Aires, y decía, ¿ya lo han bautizado? No todavía. Entonces, entonces sigue siendo moro, no es cristiano. Y desde prácticamente mi nacimiento tengo ese apodo, ¿no? Generalmente los apodos se los ponen en el colegio un poco más tarde, pero yo lo tengo desde mi nacimiento. Y justamente hablando de la época de colegio, ¿ya sentías esa afición, ese gusto especial por las artes y por las letras en esa etapa? Totalmente, yo me metía en todo. Yo tuve la suerte de estar cuando estuve estudiando en Bolivia, ¿no? Porque también estudié un periodo en España, pero casi toda la primaria y casi toda la secundaria la hice en el Colegio San Andrés en La Paz. Y en ese momento había muchas actividades extracurriculares. Había un club de teatro, club de fotografía, club de ajedrez, club de literatura, en fin, y yo me metía en todo, absolutamente todo. Además había concurso de cuento, creo que me gané un segundo premio en algún momento, un concurso de poesía, también me gané algún premio. Hacíamos una revista de cultura que se llamaba Vínculo, hicimos 3 números solamente, pero buenos números con colaboraciones de todos los estudiantes que estaban interesados en la literatura. Yo era el secretario de redacción, Carlos Coelho y Pedro Shimose, nada menos que Pedro Shimose y Oscar Rivera Rodas eran los que dirigían, digamos, estas actividades. En pintura me metí, puedo decir que cometí 2 cuadros en mi vida, que los tengo ahí escondidos en mi casa todavía, 2 cuadros surrealistas. O sea, yo me metía en todo para probar, pero evidentemente mi afición iba más por el lado de la literatura, que es donde me sentía más cómodo. Ya escribía bastante en el colegio, cuentos, poemas sobre todo, y por el lado de la fotografía. Y de la fotografía, ya más tarde, obviamente, el cine era un paso más, ¿no? Tengo entendido que una vez bachiller te metiste a estudiar medicina, incluso llegaste al tradicional bautizo de la facultad. Por supuesto, queríamos, en esa época los papás eran mucho más rígidos en cuanto a la educación y decían que había básicamente 3 profesiones, ¿no? O eras médico, o eras ingeniero, o eras abogado. Todo lo demás era como un deporte, tenías que hacerlo al margen, ¿no? Entonces mi padre decía, puedes seguir escribiendo, pero estudia algo serio, ¿no? Y entonces, un poco porque me gustaba también, yo quería ser psiquiatra en realidad, pero tenías que hacer toda la carrera de medicina. Entré a la Facultad de Medicina y para demostrarle a mi padre que no era por falta de capacidad, pasé al segundo año. Y efectivamente, al entrar hubo un bautizo en el que nos raparon, nos pusieron engrudo alquitrán en la cabeza, tuvimos que raparnos completamente, en fin. Una generación muy linda que todavía los veo, obviamente, de vez en cuando. Y entonces en el segundo año dejé y me fui a estudiar a la Facultad de Filosofía y Letras, donde tenía
profesores de la calidad de Jaime Sáenz, de Marcelo Quiroga Santa Cruz, Arturo Orías y otros que yo admiraba mucho, ¿no? Y que llegaron a ser mis amigos también, ¿no? Y entiendo, no sé si estoy bien, que más o menos por esa época aparece en tu vida un personaje muy importante, no solamente para ti, sino para la historia de Bolivia a nivel social, político, a nivel de los derechos humanos y obviamente a nivel artístico, que es el sacerdote Luis Espinal. Luis aparece, él llega a Bolivia el año 68, o sea, justo cuando yo salgo bachiller desde 1968, y evidentemente Luis tiene una gran influencia. Yo empiezo a asistir a las sesiones del Cineclub Luminaria. Él dio varios cursillos en la Federación, en el Sindicato de Periodistas, me acuerdo, ahí por el Prado. Un cursillo sobre grandes directores de cine, 10 directores que para él eran muy importantes, y otro cursillo sobre introducción a la crítica cinematográfica. Todavía tengo ahí los certificados. Eran cursillos como de una semana o 10 días. Y efectivamente ahí me introduje mucho más al cine y me empezó a gustar mucho el cine y yo iba mucho al cine. Y el hecho de que mientras yo estudiaba en la Facultad de Filosofía y Letras, el año 70, con el cambio de gobierno, cuando subió, bueno, todos los de mi edad se acordarán que hubo golpes y contragolpes el año 69, el golpe de Obando, después un contragolpe contra Obando de un triunvirato de derecha, luego el contragolpe del general Juan José Torres, un militar progresista, que estuvo varios meses en el gobierno y creó, digamos, su gobierno un periódico que se llamaba El Nacional. Y yo, sin tener ninguna experiencia previa en el periodismo, me presenté en el periódico y al director, que era Ted Córdoba Claure, le dije, yo quiero hacerme cargo de la página cultural. Pero además, muy osado, muy temerario, puse mis condiciones. Le dije, pero quiero una página entera, sin publicidad, ¿no? Entonces rió y me dijo, muy bien, pero todos los días, una página entera. Y la hice todos los días. Lo que significaba que yo iba todos los días al cine, hacía un comentario cinematográfico, leía muchísimo, estaba leyendo al mismo tiempo siempre 3 libros, hacía entrevistas, tengo entrevistas maravillosas de esa época publicadas en el Nacional con Alán de Pantoja, con grandes referentes del arte y de la cultura en Bolivia. Y en fin, fue un periodo de oro para mí y de ejercicio periodístico muy interesante. Seguro. ¿Recuerdas más o menos en qué momento te fuiste consolidando en tu oficio de crítico cinematográfico? Yo no sé si uno llega a consolidarse como crítico cinematográfico. Digamos que ahí publicaba todos los días y al cabo de varios meses ya pues tienes decenas de comentarios críticos. Pero yo creo que en realidad donde yo desarrollé mi sentido crítico fue un poco después, porque vino el golpe de Banzer, del coronel Banzer. Muchos aparecimos en el exilio. Yo estuve primero en España en la Facultad de Ciencias de la Información que se acababa de crear en la Universidad Complutense de Madrid, bastante mala porque era todavía la época de Franco y nos perseguían los de la policía, no nos dejaban reunirnos, era una represión tremenda. Pero de ahí me fui a Francia. Y entonces en mi exilio en Francia, obviamente que quise estudiar y entré al IDEC, que era la mejor escuela de cine de Europa en realidad, ¿no? Bueno, nos dieron a todos los del IDEC una tarjeta que nos permitía entrar gratis a todos los cines de París. Entonces terminábamos los estudios como a las 2 de la tarde y veíamos 3 o 4 películas cada día. Esa fue la formación principal. Películas de todo el mundo, de toda clase, históricas, etcétera. Y la última sesión, me acuerdo, era a las 12 de la noche en la Cinemateca Francesa. Y también íbamos ahí, teníamos una energía increíble para ver tanto cine. Y esto de la crítica. Llegaba después en la noche, después había visto 2, 3, 4 películas y aunque fuera a las 12 de la noche me ponía a escribir. Entonces yo creo que ahí desarrollé mi sentido crítico, escribiendo sobre crítica y leyendo sobre cine y viendo películas. Otra faceta tuya es la de investigador. Has investigado y publicado sobre la historia del cine boliviano y además has sido el primero en hacerlo. ¿Cómo surge esta iniciativa tan ambiciosa? Surge porque primero, estando en Francia, estudiando cine,
me vinculo muy bien con la crítica de cine francesa y sobre todo con un crítico muy importante que era Guy Ennevel. Guy Ennevel, que fue un gran amigo mío, era un gran crítico de cine que había viajado a todos los festivales para ver películas y me propuso que hagamos juntos un libro, que es un libro grandote de más de 600 páginas, sobre los cines de América Latina. Y fue el primer libro, tardamos como 6 años en hacerlo, fue el primer libro que se publicó donde ningún país quedaba ausente. Bueno, y ahí escribí yo, para ir a lo que me estás diciendo, escribí yo mi primer texto de fondo sobre el cine boliviano. El capítulo boliviano lo hice yo. Y después de eso ya seguí la investigación para publicar la primera historia del cine boliviano, que es la que conocen todos. Un proceso largo, difícil, pero fascinante, ¿no es cierto? Muchísimo, muchísimo, porque me ha permitido conocer gente tan interesante. Tengo el privilegio, a diferencia de otros colegas, incluso de mi edad, de que como no había información, no había nada publicado, y obviamente en esa época no había ni internet ni nada, ¿no? Yo tuve 2 fuentes principales para la investigación. Los periódicos, me fui a la biblioteca municipal y me quemé las pestañas revisando hasta las 4 líneas que salían de 1920 diciendo se estrenó tal peliculita, etcétera, esto y lo otro, ¿no? Todo eso, y además no había ni fotocopiadora. Yo fotografiaba con mi cámara, revelaba el rollo en mi casa, hacía copias sobre papel, me costó además un montón esa investigación. Esa era una fuente. Y la otra fuente, la gente que había hecho cine en los años 20. Claro. Y por eso es que lo pude buscar en Houston. Me fui hasta Houston a buscarlo a José María Velasco Maidana, que en Bolivia creían que había muerto. Y en Bolivia encontré a Damaso Eduardo Delgado, a la gente que participó en las películas de los años 20 y 30, ¿no? Y fue muy lindo, fue una investigación muy linda y conocí a esos personajes extraordinarios que son los pioneros del cine boliviano. Como cineasta tienes una obra importante, sobre todo a nivel documental, y has comenzado con esta especie de tesis durante tu carrera de cine en Francia titulada Señores Generales, Señores Coroneles. Bueno, yo no sé si mi obra cinematográfica es importante porque de hecho me he dedicado al documental y el documental siempre es considerado el hermano menor, digamos, o el hermano pobre del cine, ¿no? Me hubiera gustado hacer ficción, pero soy muy flojo para estar negociando y consiguiendo plata como mis otros colegas. Entonces siempre he hecho cosas con mis propios medios y los 12 o 15 documentales que he realizado ha sido con muy poco apoyo, ¿no? El Señores Generales, Señores Coroneles fue efectivamente como mi tesis, ¿no?, de grado al salir del IDEC, de la Escuela de Cine. La dictadura de Banzer, yo estaba exiliado y como todos saben o deberían saber, a la dictadura se le ocurrió que los bolivianos necesitábamos visa para entrar a Bolivia. O sea, un absurdo del tamaño de un elefante, pero así son las dictaduras. Yo entré clandestinamente, sin embargo, el año 75, a través de la frontera peruana, después de haber trabajado con Jorge Sanginés como asistente de Jorge Sanginés en Fuera de Aquí, en Ecuador, antes del segundo exilio, que es el de García Mesa. Cuando yo llego a Bolivia el 77, se dan las elecciones, cae ya la dictadura de Banzer, pasan muchas cosas, pero una de las cosas que pasan es que yo empiezo a trabajar en CIPCA, en el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, de los jesuitas, una gran institución en la que aprendí muchísimo, porque además trabajábamos mucho en el campo, y ahí les propuse yo hacer cine en Super 8. En esa época el video recién estaba entrando y era pésima la calidad porque era analógico, se borraba, en fin. En cambio el Super 8 hasta ahora se conserva. Y entonces ahí me autorizaron, compramos una camarita, una pequeña moviola y hice como 4 películas en ese periodo breve antes del golpe de García Mesa. Una que se llama El Ejército en Villa Anta, sobre la agresión de unos militares a una comunidad del altiplano. Hice otra que se llama Tupac Katari, 15 de noviembre, que la filmamos en Peñas, donde fue descuartizado, donde murió Tupac Katari, que era un aniversario más de su muerte, creo. Después filmé otra que se llama, Domitila, la mujer y la organización. Con la Domitila estuve en varios lugares filmándola mientras ella daba conferencias o clases o charlas a mujeres campesinas y mineras.
Y también colaboré con Alain Labrousse, que vino a filmar un documental sobre la huelga de hambre y otras cosas, ¿no? Que estamos rescatando ahora sus películas para mostrarlas subtituladas en la Cinemateca Boliviana. Lo último que hiciste fue Amanecer Chipaya. Bueno, entre Amanecer Chipaya y las películas anteriores que he mencionado hay varias otras, ¿no? Amanecer Chipaya es lo último, pero simplemente mencionaré que he hecho películas antes, otras en Super 8, por ejemplo, la que tuvo un premio en Montreal, en Canadá, que es Primo Castrillo, poeta, que es un poeta boliviano que vivía en Estados Unidos, y tuve la fortuna de conocerlo y de visitarlo en su casa en Greenwich y filmarlo. Esa es una película que me gusta mucho a mí. Hice en Sipka todavía hice Comunidades de Trabajo sobre los guaraníes, donde aparece el capitán mayor Bonifacio Barrientos, que era una especie de líder muy querido por los guaraníes. Nunca ha habido un líder tan importante ya desde su muerte. Hice películas en Nicaragua, hice películas en la India, hice varias cosas, ¿no? Amanecer Chipaya en realidad es la película más reciente que he hecho, porque la he hecho en 2017, y tiene que ver con este proceso de las autonomías que impulsó el gobierno de Evo Morales, aunque después ha tratado de frenarlo porque se ha dado cuenta de que no le conviene darle tanta autonomía a las comunidades. Pero hay un tema en esta película que a mí personalmente me ha llamado mucho la atención, que es que de alguna manera revives a personajes entrañables del cine de Jorge Ruiz, como por ejemplo Sebastiana Quespi. Sí, y eso fue una de las razones por las que hice la película, porque yo ya había conocido a Sebastiana y me parecía un personaje tan interesante. Le habían hecho algún homenaje ya en la Cinemateca Boliviana, y el Ministerio de Cultura le había dado una medalla que ella la mordía y preguntaba si era de oro o era de latón, porque ella lo que quería es que le den platita y nadie le daba plata. Le hacían muchos honores, pero nadie le daba plata, y vivía muy humildemente en Santana Chipaya. Entonces yo la visitaba con frecuencia, y la filmación se hizo a lo largo de varios meses, o sea, eso me permitía charlar mucho con ella. Y una de las cosas que hice fue proyectar, después de muchos años, Vuelve Sebastiana, para que ella la volviera a ver junto con la comunidad. Y filmé cómo la comunidad veía Vuelve Sebastiana después de tantos años, que eso fue muy lindo. Pero una de las cosas más interesantes es que un día, hablando con Sebastiana, le digo, ¿qué fue del niño Aymara, el que aparece en la película contigo, con las ovejas y demás, ¿no? Y me dice, se ríe, y me dice, no era Aymara, es de aquí, me dice. ¿Cómo de aquí? Porque nadie se preocupó de él. Todo el mundo, claro, como la película se llama Vuelve Sebastiana, y ella era el foco. Y le digo, ¿y dónde está? ¿O ha muerto? ¿Quién? No, me dice, vive aquí en la plaza, me dice. No te creo, le digo. Y entonces inmediatamente con el camarógrafo y el sonidista, estaba trabajando como sonidista conmigo Ramiro Valdés, y fuimos a verlo, y ahora ya no se llamaba Paulino Lupi como se llamaba en la película, sino Paulino López, ¿no? Entonces fuimos a la plaza y nos metimos en su casa, lo encontramos y filmamos unas entrevistas y unas escenas bellísimas con él. Y después reconstruí yo algunas escenas de Vuelve Sebastiana, donde se los veía niños a ellos, con ellos mismos, pero ya viejos. Y esa es la parte que a mí personalmente me gusta más en la película. Definitivamente, una maravilla. También has sido un activista del cine en Bolivia. No sé si nos puedes contar, por ejemplo, sobre tu aporte a la creación de la Cinemateca. En lo que respecta a la Cinemateca, tengo el privilegio de haber puesto el primer granito de arena. No, nadie me lo reconoce, pero el año 75, un año antes de la creación de la Cinemateca, yo escribí un artículo en Presencia, publiqué un artículo en Presencia que dice necesidad de una filmoteca. Y termina el artículo diciendo, le correspondería al alcalde de La Paz, el señor Mario Mercado, que es cineasta, porque Mario había estudiado cine en Estados Unidos y había hecho una película, crear la Cinemateca de La Paz, ¿no? Porque se creó primero como Cinemateca de La Paz, antes de ser Cinemateca Boliviana. Al día siguiente de publicado el artículo, me llama el alcalde, Mario Mercado, y me cita en su oficina, ¿no? Yo digo, ¿qué será? Y me dice, oye, porque ya éramos amigos, ¿no?
y me dice, me estás metiendo en un problema. ¿Cómo se hace para crear una cinemateca? Me dice, ¿no? Y le digo, nada, una ordenanza municipal en la que creas la institución y pides a todos los cineastas, a las familias de cineastas que ya han desaparecido, a las embajadas, etcétera, que donen los rollos de películas que tengan. Y con eso constituyes ya un acervo, que eso es lo principal de una cinemateca. Lo de las proyecciones ya es secundario. Entonces, parece que el proceso tardó bastante, pero un año después efectivamente fue el alcalde el que creó la Filmoteca, no fue otra institución, no fue el Ministerio de Cultura, nada. O sea que lo que yo sembré de alguna manera dio su fruto. Ahora, evidentemente, los constructores de la Cinemateca, los que contrataron, a los que Amalia de Gallardo llamó para que se hagan cargo realmente de la Cinemateca, Juan Pedro Sus, Carlos Mesa y Norma Merlo, ¿no? Pero yo puse la primera semilla y hubo otro antecedente, que en un congreso de cultura en Cochabamba, Luis Espinal, también más o menos en la época en que yo publiqué el artículo, presentó una ponencia también sugiriendo que debía crearse una cinemateca. ¿Cómo ves actualmente a la Cinemateca Boliviana? Se ha generado una especie de debate, hay posturas diferentes sobre cómo está siendo manejada actualmente. ¿Cuál es tu percepción? Mira, esta es una historia larga. El tema de la Cinemateca, que ha sido un esfuerzo colectivo, donde todos hemos participado para que ladrillo con ladrillo se pueda construir la nueva Cinemateca, pero el terreno le pertenece al gobierno, es un comodato de 30 años que ya se ha cumplido. Entonces, con este afán centralista del gobierno, ya hace varios años, cuando Pablo Grux era ministro de Culturas, hubo un intento de tomar, el gobierno de tomar la Cinemateca. Y evidentemente muchos nos opusimos, amenazamos con retirar nuestras películas, etcétera, etcétera. Y como Pablo Grux era mi amigo, yo lo conocía, lo había conocido incluso en París cuando él fue representante ante la UNESCO, fui a hablar con él y le dije, no, pues hombre, esto, ¿cómo van a hacer eso? Querían convertirlo en oficinas o en un canal de televisión o qué sé yo. Y él me dijo, no, es que son órdenes desde arriba, desde Evo Morales, que tenemos que recuperar ese espacio. Y le dije, ¿por qué no hacemos una negociación? Entonces logré, esto lo estoy diciendo por primera vez en tu programa, nunca lo he dicho públicamente, logré que se reunieran en privado Pablo Grux, ministro de Culturas, con Carlos Mesa y Pedro Sus para conciliar. Y entonces eso bajó la tensión. Conciliaron, quedaron en que iban a hacer una especie de evaluación, que iban a pedirle a Fernando Cajías que se haga cargo de ser una especie de mediador, pero bueno, en todo caso se desinfló la agresividad contra la Cinemateca. Pero ahora está volviendo, y es un poco los intereses del partido de gobierno, del MAS, que están detrás, ¿no? Para de alguna manera apropiarse de la Cinemateca con unos argumentos bastante banales, ¿no? Porque están pidiendo una especie de petición de informe, ¿no? Pero ¿quiénes lo piden, no? Es una fundación la Cinemateca ahora, no le pertenece al gobierno, entonces ¿con qué derecho le exigen un informe, ¿no? Y quizás el error de la Cinemateca, de su directora actual, de Mela, es no haber dado a conocer todo lo que ella ha hecho en todos estos años, que es muchísimo. Para empezar, cosas que no se ven, ¿no? Que es reducir la deuda. La Cinemateca tenía una deuda tremenda que heredó de los directores anteriores. Mela ha pagado prácticamente toda esa deuda, con gran esfuerzo. Después ha conseguido el primer aparato para digitalizar películas, pero obviamente no tiene plata para pagar a una persona que se ocupe de eso, porque la Cinemateca ha tenido que reducir su personal al mínimo. Mientras la Cinemateca de Bogotá, por ejemplo, tiene 66 personas que trabajan, hay 4 personas que trabajan en la Cinemateca boliviana y varias a medio tiempo. Los proyeccionistas son los que venden los boletos. Hay una señora que es la que limpia toda la Cinemateca y baldea los baños. Es decir, entonces la gente se fija en cuestiones tan banales como que los baños no están limpios o cosas así. Pero es muy difícil mantener esa infraestructura con tan poco personal, ¿no? Y Mela ha hecho muchas cosas. Hay cineclubs que funcionan en la Cinemateca, hay los movie nights que se hacen con la Embajada de Estados Unidos, hay ciclos de películas europeas, ciclos de películas coreanas, es decir, muchísimas cosas que pasan y que cualquiera que vaya a la Cinemateca puede verlas. Lo que pasa es que la gente que ahora está firmando esa petición ni siquiera va a la Cinemateca, no la apoya.
Y después dice, es que las salas están vacías, pero ellos no van tampoco. Vamos ahora a lo mejor del cine boliviano según Moro Gumucio. El nombre de José María Velasco Maidana, por ejemplo, ha sido revalorizado en tus escritos, en tus publicaciones. Ese es otro privilegio que tengo, de haberlo buscado y encontrado. Nadie se preocupaba de don José María Velasco Maidana cuando yo le pregunté una vez que vino a Bolivia Marina Núñez del Prado, nuestra gran escultora. Le dije, Marina, ¿qué fue de José María Velasco Maidana? Porque ella había trabajado con él en Guaraguara, ¿no? Y me dice, entiendo que está viviendo en Houston, en Estados Unidos, casado con la pintora Dorothy Hood. Ya, con ese dato me bastó, y en una oportunidad en que acompañé a mi padre para unos exámenes de salud, porque mi padre estaba muy enfermo en Houston, mientras le hacían los exámenes a mi padre, en la guía telefónica encontré la dirección. Me tomé un autobús, me fui hasta el lugar, toqué, era una casita en una esquina, me acuerdo, con un jardín descuidado, lleno de hojas porque era otoño. Toqué la puerta, apareció un señor viejito y le dije en inglés, estoy buscando a don José María Velasco Maidana. Y me sonríe y me dice, soy yo, me dice, ¿no? Entonces para mí fue, es decir, el alma se me llenó de alegría, fue un reencuentro maravilloso. Y con don José María, yo cada vez que iba a Estados Unidos, que yo iba mucho porque en un momento dado trabajé con una organización, una ONG, una fundación de Estados Unidos, me alojaba en su casa y me daba su cama. Él me daba una camita muy sencilla, muy chiquita, porque tenía él y Dorothy cuartos separados. Me daba su cama y alguna vez, por ejemplo, me he despertado escuchando un violín, porque él seguía tocando violín, y él me despertaba se sentaba a los pies de la cama y me despertaba con su violín. O sea, el privilegio más grande que te puedes imaginar. Él ya no se acordaba de nada, pero me permitió ver todo. Dorothy me permitió fotografiar y fotocopiar todos los álbumes que tenía de toda la parte posterior al cine, ¿sí? Cuando se fue de Bolivia, que es muy importante porque como músico tuvo muchísimo éxito, ¿no? Entonces eso completó un poco, me permitió completar la investigación. Eso puedo decir de don José María. Y además que yo lo convencí a él y a Dorothy de que viniera una última vez a Bolivia. Y vino una última vez a Bolivia y nadie le tiró pelota, nadie le hizo homenajes, nada. Estuvo en La Paz, estuvo en Sucre, se reunió con algunos de sus los que eran jóvenes en el momento en que se hizo Guaraguara, ¿no? Y nada más, y ahí se fue y se murió después. Bueno, una muestra de que genios bolivianos como este artista pueden ser fácilmente olvidados, ignorados, la falta de memoria que tenemos. Falta de memoria, falta de reconocimiento, ¿no? De agradecimiento a la gente nuestra. Jorge Ruiz. Con Jorge hemos tenido una amistad hasta el final de sus días, muy querido. Yo cuando estaba preparando una película que nunca terminé sobre Luis Espinal, Mario Mercado, que era obviamente alcalde en la época de Banzer y un tipo de derecha, fue el único que me prestó sin costo alguno la cámara. Me dijo, mira, vos me vienes a pedir la cámara, tú eres izquierdista, yo soy derechista, y quieres hacer una película sobre un cura comunista, pero yo te la presto, me dijo, ¿no? Es decir, Mario tenía esa cosa, un gran señor. Y Mario era el dueño de Pro Inca, donde trabajaba Jorge Ruiz, entonces en realidad la cámara me la prestó Jorge Ruiz. Y tenía yo mucha amistad con él, ¿no? Y lo he visitado siempre hasta el final de sus días. Él me hablaba de sus grandes proyectos, ¿no? Por ejemplo, de una película que quería hacer que se llamaba Machete Marván, y quería contratar a Charles Bronson para que venga a Bolivia a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Nunca pudo hacer el cine que realmente quería hacer Jorge. Se dedicó mucho al cine de encargo. Mucho cine de encargo, ha hecho más de 70 películas, la mayoría de encargo, no solamente en Bolivia, sino en Ecuador, en Guatemala, etcétera. Y con eso ha vivido, ¿no? Pero yo siento que nunca llegó a hacer lo que él quería realmente hacer, que es cine de ficción, ¿no? Hizo un par de cosas, pero no. Aunque nos dejó la maravillosa historia de Sebastián. De Sebastián a la primera, que es semidocumental, ¿no? Y bueno, Mina Alaska después, que tiene cosas muy interesantes, sobre todo la historia misma de la película, de cómo se hizo en 2 etapas, etcétera, ¿no? Eso puedo decir de Jorge Ruiz, muy querido. Y este personaje tan importante, Jorge Sanginés. Bueno, con Jorge tenemos una relación que data de mucho tiempo, porque yo fui representante del grupo Camao de Jorge Sanginés en Europa.
Yo me encargaba ad honorem, porque Jorge no es de los que paga a los que colaboran con él. Fui representante, mientras yo estaba en Francia, iba a Italia y negociaba con Renzo Rossellini, el hijo de Roberto Rossellini, la distribución de las películas de Jorge, o en Bélgica, en fin. Y también proyecciones que se hacían en casas de la cultura en Francia, etcétera, de sus películas. Yo iba, presentaba en grandes auditorios porque había mucho interés por Jorge Sanginés. Esa fue una primera etapa. Conseguí la cámara para la filmación del año 75 en Ecuador. Yo conseguí gratis la cámara con la que hicimos la filmación Fuera de Aquí en 1975. Hice parte del sonido, fui asistente además de dirección. Y entonces esa fue mi colaboración. Tuvimos muchas tensiones con Jorge. Era muy quisquilloso, ¿no? Las cosas que yo escribía, las cosas que puse en la historia del cine boliviano sobre él, todo lo interpretaba un poco mal. Pero el tiempo cura todas esas cosas, ¿no? Y cuando yo escribí el diario de Fuera de Aquí durante la filmación de Fuera de Aquí, y 40 años después se publicó, creo que hice honor al esfuerzo que él había hecho en esa película. Se hizo con muy pocos medios, ¿no? Y otras personas, y es un libro muy lindo. Es el libro, la edición más linda de todos mis libros, en realidad, porque el Consejo Nacional de Cine del Ecuador hizo una edición bellísima, con papel couché, con fotos, tapas duras, un DVD con entrevistas, en fin, fue un proyecto muy bien hecho por los ecuatorianos, un libro del cual me siento muy orgulloso y que permitió que hubiera una gran reconciliación con Jorge, no solamente mía, sino con Antonio Higuino, con Luis Silvetti, con muchos que eran amigos suyos, muy cercanos, pero que había habido un distanciamiento por diferentes razones. Pero creo que desde ese libro todos nos llevamos muy bien, y de hecho somos profesores en la Escuela Andina de Cinematografía de Jorge Sanginés, y creo que tenemos una buena relación. Es un gran cineasta, admirable, que sigue haciendo cine a la edad que tiene, y esperemos que su próxima película, que se va a estrenar muy pronto, Los Viejos Soldados, esté bien. Yo no la he visto todavía. Más allá de la amistad con él como crítico, ¿cuál consideras que ha sido su mejor obra? A mí me gusta mucho El Coraje del Pueblo. Me gusta mucho ese estilo de cine semi-documental que reconstruye una historia real, vivida, con los propios actores. Siempre me ha gustado ese tipo de cine. Obviamente Yaguar Malcu plásticamente es muy importante por la fotografía de Antonio Higuino. Hay gente que no le gusta Para recibir el canto de los pájaros. A mí me parece una película interesante a nivel simbólico. Creo que todas las películas tienen algo interesante, aunque evidentemente hay algunas que han sido susceptibles de mucha crítica, como por ejemplo Insurgentes, ¿no? Por el hecho de que aparece Evo Morales y demás, ¿no? Pero Insurgentes mismo tiene algunas escenas muy, muy buenas, ¿no? Es una pena que de alguna manera concluya con un personaje que ahora sabemos que es un personaje nefasto para el país. Antonio Higuino. Antonio, pues la amistad con Antonio también y con Daniel antes de su fallecimiento es muy grande. Y con Antonio también hemos tenido roces, ¿no? Yo escribí la primera versión del guión de la cuarta historia de Chuquiago, Patricia. Yo le puse el nombre a los personajes, todo eso, y si uno ve el guión definitivo de la película y ve mi primer guión, va a ver que es prácticamente lo mismo, ¿no? Pero cuando ya salió la película, en la que yo no participé, en la filmación no participé porque yo estaba fuera, escribí, como nadie había escrito, un artículo muy, muy largo que también lo tradujeron al inglés y se publicó también en Estados Unidos, analizando con todos los instrumentos críticos que yo ya tenía en ese momento, Chuquiago en el contexto del cine boliviano. Y de alguna manera a Antonio no le gustó. No solamente a Antonio, tampoco al Cacho Soria, a la Daniela, en fin. Me acuerdo que me citaron a una reunión que fue muy, muy dura, donde me dijeron, aquí dices tal cosa, pero entre líneas estás sugiriendo tal otra, Bueno, todo eso, como digo, el tiempo lo cura, y somos muy buenos amigos y nos llevamos muy bien, y ahora Antonio está publicando sus memorias y me ha pedido que haga la presentación de sus memorias, lo cual voy a hacer con muchísimo gusto, ¿no? ¿Para ti ha sido también Chuquiago su mejor aporte? Creo que Chuquiago es el mejor aporte. Antonio ha sido muy ambicioso y ha hecho películas como Amargo Márquez, constituye un esfuerzo extraordinario.
creo que todas sus películas son meritorias, pero quizás efectivamente Chuquiago es la que nos ha gustado a todos los bolivianos, ¿no? Es decir, de hecho es la película más taquillera de la historia de Bolivia y nunca va a haber una película tan taquillera como esa, ¿no? De taquilla comprobada, ¿no? Es decir, de que la gente ha comprado sus boletos en una época en que la población de Bolivia era mucho más reducida, la mitad o la tercera parte de ahora, 500,000 espectadores. Quiere decir que hay gente que la ha visto 2 o 3 veces. Totalmente. Y Paolo Agassi, me contabas alguna vez que siempre te acuerdas de la escena cuando llegó a Ucamao, venía de Italia. Exacto, estábamos reunidos en Ucamao cuando Ucamao tenía en Ucamao de Antonio Higuino, ¿no? Ucamao Limitada. Tenía una oficinita al lado del hotel que está frente a la universidad, creo que es el Dorado, puede ser el hotel que está frente a la UMSA, y de repente tocan la puerta y aparecen un mochilero y 2 mochileras italianas, 2 chicas, y era Paolo, que venía y se metió y así en su castellano más o menos, que en esa época no era tan bueno, dijo: quiero conocer a los que han hecho tales y tales películas, etcétera. Quería conocerlo al Antonio Higuino y al Cacho Soria, ¿no? Y ese fue el ingreso de Paolo en Bolivia, ¿no? Y ahora es uno de los principales cineastas bolivianos, ¿no? Muy querido por todos, productivo, creativo, no ha parado de hacer cine. ¿Y cuál es la película del que más te gusta? Quizás El día que murió el silencio es una de las que más me gusta, pero igual que el caso de Antonio, ¿no? Que todas sus películas tienen algo interesante. El día que murió el silencio que es la que recuerdo más, pero evidentemente son como 6 o 7 películas que ella ha hecho. Quizás la que menos me gusta es la segunda parte de Mi socio. La primera me pareció muy interesante, la segunda ya no me pareció tanto. Creo que sí, El día que murió el silencio es la que retengo. Y avanzando un poco generacionalmente, tenemos a Marcos Loaiza. Marcos es un tipo de una creatividad inmensa. Yo le decía hace algunos días, puchica, si tú estuvieras en otro país, en España, en otro lado, tendrías muchas más oportunidades de las que tienes aquí, ¿no? Es un artista completo, hace teatro, dibuja, pinta, en fin, a mí es un gran amigo además. Me encanta, me gusta muchísimo su película más reciente, El Averno. A mí me gusta mucho, hay gente que no le gusta, a mí me parece maravillosa esa película. Y obviamente Cuestión de Fe, que es una película más popular, es como Mi socio, ¿no? Es decir, sí, a todo el mundo le gusta, pero a mí Averno me parece una película con una dimensión simbólica importantísima. ¿Y Juan Carlos Valdivia? Juan Carlos Valdivia es muy profesional. Y recuerdo que cuando se estrenó Jonás y la ballena rosada, esa misma noche los invité a todos los del equipo de filmación a mi casa. Tuvimos no una cena, pero nos tomamos unos vinos y demás en mi casa. Esa fue una película que me gustó mucho y que demuestra desde el inicio el valor que tiene como cineasta Juan Carlos. Todas sus películas son interesantes, importantes. Zona Sur para mí es quizás la mejor película que ha hecho, la más personal, la más íntima y al mismo tiempo una radiografía de nuestra sociedad en el tiempo en que lo hizo, ¿no? Después me dijo que iba a hacer una especie de segunda parte un poco más crítica del proceso de cambio, pero no lo ha hecho hasta ahora. Veremos si lo hace entonces. Y Rodrigo Bellotti, yéndonos a la parte del oriente. A Rodrigo lo conozco poco, hemos estado algunas veces, nos hemos encontrado en algunos festivales de cine, he visto sus películas. Me parece que la que hizo en Nueva York es la que más me gusta, me parece muy importante. Sí, pero la verdad que no, como él no vive aquí, no hemos tenido muchas oportunidades de conversar, ¿no? Y después viene una nueva camada con Gori Patiño, Quiro Russo, quizás algunos otros nombres que para ti sean representativos o referentes del cine actual. Creo que en los últimos 10 años se han hecho extraordinarias películas en Bolivia. Yo aprecio mucho los nuevos cineastas, muy profesionales. Ya no hay problemas técnicos, ya no hay excusa para que haya problemas técnicos. Gori, que es además hijo de una condiscípula mía, de Carmen Sanginés, con la que hemos estudiado desde niños. Gori es muy creativo, me gusta mucho la película que hizo Muralla. Muralla es la que más me gusta, quizás más que Pseudo.
Kiro Russo, me encantó la Viejo Calavera. Pienso que la última, El Gran Movimiento, es demasiado autorreferencial, ¿no? Es decir, es como decir, yo hice El Gran Movimiento, ¿no? Porque hay demasiadas referencias a la primera película. Creo que el Gran Movimiento no es tan buena como Viejo Calavera, pero evidentemente es un cineasta con mucho potencial porque tiene también una dimensión narrativa que es diferente a la clásica de los otros cineastas, pero hay grandes películas, las que se han hecho fuertes, qué sé yo, esta última Tarijeña me pareció muy buena, Los de Abajo me pareció excelente, realmente hay mucho cine bueno que se está haciendo. Alejandro Loaiza, ¿qué nos puedes Bueno, comentar? Alejandro, toda esa familia es una familia de una creatividad impresionante. Alejandro, con toda su sencillez, es un gran cineasta, ha tenido el gran acierto de hacer una película que parece muy sencilla, pero sin embargo representa un enorme trabajo de producción y de conceptualización, ¿no? Y qué bien que le ha ido tan bien en tantos festivales y en tantos lugares, ¿no? Yo creo que Alejandro puede dar un cine muy interesante en el futuro. ¿Has visto la propuesta de Martín Bullock, por ejemplo? Sí, y ahí también cómo es chiquito este país, porque el abuelo de Martín Bullock era muy amigo de mi padre. El ingeniero René Saavedra era muy amigo de mi padre porque mi padre lo apoyó para hacer el vivero de frutales de San Benito en Cochabamba. De ahí viene Martín. Yo a Martín lo he conocido muy jovencito. Creo que Martín es otro. Las películas de Martín Bullock también me gustan mucho, efectivamente. Todas las que ha hecho, todos son de un buen nivel, ¿no? Es decir, es difícil decir esta me gusta más que esta otra, ¿no? Alguna vez me comentabas que había causado un buen impacto en ti también esta película Algo quema. Mucho, de la de Mauricio. Mauricio nos invitó a Carlos Mesa y a mí a una proyección privada antes de estrenar su película, cuando no estaba terminada todavía. Ya estaba terminada, pero él todavía pensaba que podía modificar algunas cosas. La vimos ahí en una salita en su casa, en la 20 de octubre, y nos pareció tan fuerte que le dijimos, oye, tu mirada sobre tu abuelo es demasiado dura, ¿no? Reconócele algo, al menos, ¿no? Al general Obando, porque es una película donde él se saca el alma de todo lo que desde niño vivió, escuchó sobre su abuelo, ¿no? Sobre el general Obando. Y evidentemente Obando ha sido un personaje muy misterioso, muy raro, se le atribuyen muchísimas cosas, incluso asesinatos, etc. Y eso ha debido ser muy duro para el nieto, ¿no? Pero la película es extraordinaria. Es una película descarnada, dura, reflexiva. A mí me gusta mucho. Bueno, recomendable entonces para la gente que nos escucha. Y también en alguna conversación me comentabas sobre esta película Santa Clara, que es un poco una representación de un cine que se está haciendo en el Oriente. Es importante e imponente a nivel de las locaciones, del manejo de la música, de la fotografía. Los paisajes, las interpretaciones de mujeres. Hay varias películas de ese estilo como Santa Clara. Realmente, como te decía hace un rato, me parece que en los últimos 10 años el cine boliviano ha dado no menos de 30 películas bastante importantes y bastante bien hechas, ¿no? Es decir, que ya no les puedes decir, esto está mal hecho, ¿no? Sino que y de gente joven, de gente muy joven. Y es una pena que algunos hayan hecho solamente una película, hasta donde yo sé, porque también es posible que hayan hecho otras y yo no lo sepa. Por ejemplo, este cineasta Vascopé, que creo que es de Santa Cruz, Tomás Vascopé, que hizo El Ascensor. El Ascensor a mí me parece una película extraordinaria. Extraordinaria, es otro estilo, otro planteamiento, excelentes actores, diálogos, guión, por ejemplo, ¿no? Y que no pueda o no haya hecho más cine es una pena porque ahí había talento, ¿no? Entiendo que está dedicado al video y a la formación en cine y teatro a nivel más local en Santa Cruz. Ojalá haga otro largometraje, incluso películas como esta de terror que se llama Casting, de Denis Arancibia y son dos, creo, los realizadores. Mucha gente dijo, que esta película de terror. A mí me parece excelente esa película dentro del género de películas de terror. Que hay algunas de terror, hay algunas bastante malas, pero esa me parece especialmente buena, ¿no? Y claro, lo que pasa es que el cine boliviano ha sido marcado por un cine social, el de Jorge Sanginés, el de Antonio Higuino, etcétera, el propio Jorge Ruiz, ¿no? Y es difícil salir de ese modelo con propuestas diferentes, ¿no? Pero ya hay propuestas diferentes y muy buenas, muy buenas.
Y también tenemos, Moro, cineastas que están haciendo cosas interesantes, que son bolivianos, pero que no se los conoce porque no están en Bolivia, no tienen esa vinculación con nuestro país. Hay varios cineastas que han hecho un gran trabajo fuera y sobre todo en el cine documental. Mi amigo Eduardo Barrios, por ejemplo, que ha trabajado toda su vida fuera, que ha trabajado en UNESCO, tiene más de 80 documentales. Es decir, es un capital de cine enorme, ¿no? Que deberíamos en algún momento recuperar, tener en la Cinemateca y hacerle un gran homenaje al negro Barrios, porque es extraordinario, además un gran amigo. Y otros así, ¿no? Por ejemplo, un cineasta que se ha perdido, que tiene el mismo nombre que un actor boliviano, es Fernando Arce. Fernando Arce era un cineasta boliviano que murió en Chile, ¿verdad? Que fue el primer esposo de Susana Velegia, que después se casó con Octavio Getino, gran cineasta argentino. Entonces, relaciones latinoamericanas son interesantes. Bueno, de Fernando no se conoce absolutamente nada en Bolivia de lo que ha hecho, ¿no? Y hay otros así, ¿no? Otra gente, está el Fabricio Prada, hijo del gran escritor Renato Prada Oropesa, que trabaja en México, Fabricio, y ha hecho ya 4 o 5 películas. Es mexicano, pero es boliviano, pues, ¿no? No deja de ser boliviano por la sangre, Natalia, ¿no? Natalia López, muchos. Y eso también muestra que nuestro país es demasiado chico todavía en muchos sentidos y que para triunfar hay que salir. El caso de Natalia en México y Cajías, la Daniela en España, son ejemplares, ¿no? Porque ves tú 2 mujeres talentosas llegar a lo más alto que se puede llegar en el cine internacional con premios muy importantes, porque hay más de 600 festivales al año y obviamente por cálculo de probabilidades, si mandas tu película a 100 festivales te van a caer unos cuantos premios, ¿no? Pero los premios que ellas han obtenido son premios de muy alto nivel, son los principales premios, ¿no? Totalmente. Y eso es un orgullo para todos los bolivianos y ellas se reconocen como bolivianas, que eso es muy importante. Y hay personalidades del cine que no necesariamente son directores, pero que han dejado una huella importante, como es el caso de el guionista Óscar Cacho Soria. El Cacho Soria era una persona tan tierna, tan querida. Yo creo que todos lo queríamos en varias generaciones. Imagínate, ha trabajado con Jorge Ruiz, ha trabajado con Antonio Hino, con el Jorge Sanginés y creo que con el Pablo Agassi también. Era un tipo que era capaz, como lo hizo, de hipotecar su casa para que se pueda hacer una película. Su casa que estaba allá a la vueltita de la Cinemateca, por eso esa calle se llama Óscar Soria. Era un tipo muy tierno y con él tenía yo además una amistad que estaba subrayada, reforzada por el hecho de que él trabajó para mi padre cuando mi padre fue presidente de la Corporación Boliviana de Fomento. El Cacho Soria trabajó ahí haciendo guiones para unas películas. Y entonces había mucho cariño, un cariño mutuo y hablábamos de literatura, yo lo visitaba en su casa, era un gran tipo. Y verdaderas estrellas, como por ejemplo don David Santalla, ¿quién no lo conoce en nuestro país? Es que yo me acuerdo mucho porque hemos crecido con sus programas de radio, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba el personaje, pero era un programa de radio donde él imitaba incluso los sonidos de por ejemplo, de una puerta al cerrarse, ¿no? Hacía, soy la puerta, ¿no? Cerraba la puerta. O imitaba a la Cholita, en fin. Es un tipo muy creativo, un actor versátil. Se ha recuperado por suerte de problemas de salud muy serios que nos han preocupado a todos, pero un gran tipo, un gran ser humano además, ¿no? También has tenido el privilegio de conocer a luminarias del cine latinoamericano, como por ejemplo Fernando El Pino Solanas, Cantinflas, el Indio Fernández. Hubo una época en que Juan Carlos Salazar, el Gato Salazar, nuestro querido periodista, estaba a cargo de la DPA, la agencia alemana de prensa en México, y me pidió hacer algunos reportajes sobre cine. Entonces yo escribía regularmente, una vez al mes creo, un reportaje sobre cine y para mí fue una oportunidad que me dio él porque eso me permitía llamar a gente en México, cineastas, actores, etcétera, y decirles, mire, yo soy corresponsal de la DPA y quisiera entrevistarlo, ¿no? En el caso de Cantinflas, que incluso fuimos con el propio Gato Salazar, que lo quería conocer, nos sorprendió una cosa, fuimos a su fundación, nos citó en su fundación
para la entrevista, y era el tipo más serio que te puedes imaginar. Nada que ver con el personaje, ¿no? Un tipo absolutamente serio, muy ejecutivo, interesante. Un tipo... Ese fue el único encuentro que tuve con Cantinflas. Y el encuentro con el Indio Fernández fue interesante porque lo llamé, le dije, soy de la DPA. Dudó un poco, me dijo primero, yo no doy entrevistas, porque hablaba además así, era incluso mal hablado y un poco torpe. Yo no doy entrevistas, pero bueno, venga, tal día, tal hora, aquí a mi casa, a Coyoacán, etc. Entonces fui a Coyoacán, a su casa, y nos sentamos en la cocina, una de esas cocinas mexicanas hermosas, con azulejos y con, en fin, sacó una botella de vino. Yo puse la grabadora en la mesa y me dijo, apague esa chingadera. Bueno, entonces yo respetuosamente apagué y retiré la grabadora, empezamos a charlar y de repente me dice, ponga la chingadera. Tengo la grabación, conservo la grabación de la entrevista con el Indio Fernández, que fue extraordinaria, y nos tomamos varios vasos de... Pues igual fue con Buñuel en su casa, ¿no? Con Luis Buñuel, cuando lo entrevisté en su casa, que vivía a 2 cuadras de la mía, ¿no? Eso fue otra experiencia muy linda, porque igual, ¿no? Su esposa... la historia es la siguiente, yo me lo encontré en la calle. Yo estaba volviendo del supermercado con la que era entonces mi esposa, y de repente veo un señor solito en la calle y le digo, ¿ese es Luis Buñuel? Me dice, no, ¿cómo va a ser Luis Buñuel solito en la calle? Entonces me acerqué y le dije, don Luis, sí, me dice, yo soy boliviano, cineasta boliviano. Ah, qué interesante, me dice. Yo he sido boliviano alguna vez, me dijo. ¿Cómo es eso? Y me dijo, le voy a contar cuando nos veamos, me dice. No, yo vivo aquí cerca, me dice, me da la dirección, hay una cerrada, un callejón. Y entonces yo fui, le dejé unos libros nada más, le dejé mi historia del cine boliviano, le dejé, porque esto fue creo que el 83, poco antes de su muerte en realidad, le dejé mi historia del cine boliviano y un libro sobre Bolivia que publiqué en Francia, en francés, que se llama Bolivie, un libro que quiero mucho también, que es mi edición más amplia, se editó en 30.000 ejemplares, o sea, era enorme, y una gran editorial francesa, pero bueno, es otra historia. Entonces a la semana más o menos me llama Jan, la esposa de Buñuel, y me dice, Luis quiere verlo. Ella era un poco seca. Así que vengan a tomar té. Vengan a tomar té tal día, tal hora, pero solamente 1 horita, porque él no está cansado y no sé qué cosa, en fin. Bueno, fuimos a la hora, etcétera. Y de repente, en lugar de té, él sacó una botella de whisky, nos pusimos a hablar, a tomar, y al final se hizo 3-4 horas. Me regaló su autobiografía que acababa de salir en francés. Fue una conversación muy agradable, y ahí es que me contó por qué él decía que era boliviano. Porque en la época de la guerra, el único consulado que le había permitido tener, porque ya no podía tener el pasaporte español por la dictadura de Franco, el único consulado que le había dado un pasaporte era el boliviano, que nunca lo llegó a utilizar en realidad el pasaporte, pero que se acordaba de eso, ¿no? Es una anécdota bonita. Muy bonita anécdota. Para terminar, ¿cuáles son tus perspectivas para el cine boliviano? Alguna vez me dijiste que eras optimista por todo lo que has estado viendo últimamente. Yo soy optimista por los cineastas, pero soy pesimista en cuanto a las políticas de Estado. No tenemos políticas de Estado en favor del cine boliviano. Tenemos ni de la cultura en general. Es decir, basta ver la calidad de los ministros de cultura que tenemos, ¿no? Es decir, la misma Molotov antes, ahora otra señora que dice que no sabe qué está leyendo, en fin. Es decir, a mí me parece lamentable el nivel desde el gobierno, cómo se mira la cultura, ¿no? Y yo creo que eso no va a mejorar en mucho tiempo, porque además ahora el Estado está vacío, lo han vaciado, no tiene plata, no tienen dinero, y cuando no hay dinero lo que más sufre siempre es la cultura, la que menos... Es lo último, ¿no? Entonces, de ese lado no soy optimista, pero soy optimista porque la calidad de la gente que hace cine es buena. Bueno, nos quedamos entonces con una sensación positiva y con ganas de ver todas estas películas. ¿Algo más para cerrar? Decir que quizás algo que es lo que está sucediendo ahora, que ahora hemos mencionado, la Cinemateca Boliviana ha mostrado todas las películas bolivianas. Ese es un gran mérito. Yo no conozco otra cinemateca en el mundo que muestre películas que no tienen espectadores,
¿no? Porque el espectador le ha dado la espalda lamentablemente al cine boliviano. Prefiere hacer cola 2 noches en el multicine y no ir a la Cinemateca Boliviana, porque el cine boliviano que se exhibe solo en la Cinemateca Boliviana, salvo algunas excepciones, no atrae mucho público. Pero en la Cinemateca, aunque haya 2 personas en la sala, se va a exhibir esa película y se va a exhibir por lo menos durante una semana para habilitarla, para que pueda participar en algunos concursos internacionales donde la exigencia, festivales internacionales donde la exigencia es que haya sido estrenada por lo menos una semana o 10 días, ¿no? A veces son 2 semanas. Entonces la Cinemateca les da ese espacio a todos los cineastas y por eso es lamentable que a pesar de eso sean tan mal agradecidos muchos de ellos y estén firmando una petición como la que ha salido en los días pasados, que en realidad es una especie de crucifixión, digamos, de la dirección de la Cinemateca sin conocer realmente lo difícil que es mantener una institución en este país. Así es, y aprovechamos la oportunidad para invitar a la gente a acercarse a nuestra Cinemateca. Acercarse y buscar todas estas obras de arte a las que nos estamos refiriendo para conocer nuestro cine y por lo tanto para conocernos mejor a nosotros mismos. Gracias, Moro. Gracias a ti y el trabajo que haces, que es formidable, primero con el deporte y ahora con el cine y después quizás la literatura, o cuál será el próximo paso. Esperamos que haya un siguiente paso. Lo de la literatura es una muy buena idea. Muchas gracias. Gracias a ti. Trascendentes Podcast. Notables del séptimo arte en Bolivia. Esta fue una producción de Red 10, proyecto de periodismo ciudadano de Neocom SRL. Entrevista a cargo de Beatriz Villagómez Cajías. Sonido y edición, productora de audio SCAT. ¡Hasta la próxima!